Buenas noches compañeros, yo les voy a hablar del tema 3.5, el gobierno de Lázaro Cárdenas y la educación socialista de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas del Río, 1825 a 1970, nació en Jiquilpan, Michoacán, procedente de una familia indígena muy modesta. Lázaro Cárdenas del Río recibió una educación elemental, ya que contaba con una familia muy extensa donde casi no se tenían los recursos para poder cubrir con las necesidades educativas que necesitaba cada uno de ellos. En 1914 se unió a la Revolución Mexicana, que había estallado 4 años antes, dando comienzo a esto a una carrera militar donde se desarrolló eficazmente, apoyando y ayudando a todo aquel que podía. 10 años más tarde ya era un general de brigada gracias a la ayuda que tenía como militar y como trabajador. Lázaro Cárdenas saltó de la política gracias a la protección de otro militar revolucionario, el presidente Plutarco Elías en aquel entonces. Gracias a él consiguió muchas cosas buenas a su carrera, y desde ahí ese momento fue que se empezó a volver muy querido y muy apoyado por todos los ciudadanos mexicanos. Ok. um, En 1928 fue elegido el gobernador de Michoacán. En 1934 ganó las elecciones presidenciales y con él llevaba el lema de México para los mexicanos en aquel entonces. Ok, voy a comenzar con las aportaciones importantes en su gobierno. Una de ellas fueron las instituciones educativas. Las instituciones educativas se crearon para todos aquellos ciudadanos mexicanos con ansias de superarse. Creó muchas instituciones culturales buenas para los ciudadanos, para todos aquellos niños, jóvenes, hasta adultos que quisieran superarse. Tenían mucha educación y mucho apoyo de parte del gobierno. Algunas instituciones que él creó pues fueron la Institución de Politécnico Nacional, el IPN, la Escuela Nacional de Escuela Física, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Historia o el Colegio de México Colmex. Este era una de las principales aportaciones que hizo, pero más allá de eso hizo una reforma de educación socialista, que es donde nos vamos a centrar y donde les voy a hablar un poquito más adelante. Ok, otra aportación que hubo en su gobierno y que fue muy reconocida, o al menos una de las más reconocidas que encontré, fue el control de los ferrocarriles. Esto quería decir que se retomó el control de los ferrocarriles que se tenían en México, hizo un nuevo diseño y construcción de una red más grande con la Compañía de Ferrocarriles Nacionales de México. Esto trajo, pues ahora sí que cosas muy buenas para todos los ciudadanos. Tal vez también por eso era uno de los gobernantes más queridos y más apoyados por todos, ya que se crearon vías de comunicación entre todos aquellos que formaban parte de comercio. Tenían carreteras para la movilización de transporte y pues obviamente los beneficios para aquellos que se dedicaban a transportar productos que iban o venían a diferentes ciudades. Otra aportación importante fue la legalización del petróleo. Pues esa también fue una de las más marcadas en sus sexenios. A partir de ahí los mexicanos tuvieron más oportunidades de trabajo, no solamente con las aportaciones que hizo con los ferrocarriles, sino que también con esto, ya que los mexicanos consumían más el combustible y eran más parte de ellos. Se evitaba a toda costa que los extranjeros se apropiaran de ellos, a comparación de ahorita. Lázaro Cárdenas tenía muy arraigada ahora sí que nuestras oportunidades de consumo, ya que eran parte de aquí.
Gracias a esto, los ciudadanos tuvieron mejor salario, más crecimiento social, más crecimiento económico. Se podría decir que ganaban más y tenían mucho mejor sustento para todas sus familias. Ok, en una de las últimas aportaciones que hizo Lázaro Cárdenas, dejando un poquito fuera la educación, fue la reforma agraria. Esta también tuvo mucha buena em, mejora para todos los ciudadanos. Se consistía básicamente en repartir bienes a los trabajadores de las tierras. En términos generales se refiere a que cada uno de los que trabajaban la tierra o estaban al pendiente de aquellos cultivos tenían derecho a un pedazo de tierra que podría formar parte del patrimonio de los mexicanos. Esto también pues ayuda mucho al progreso económico. Ok, ahora sí pues entramos con la educación socialista. La educación socialista pues se basaba en muchos mm, términos, tenía bastantes puntos que se mencionarán a continuación. Bueno, una de las cosas que decía el presidente Lázaro Cárdenas fue una de estas que quedaron marcadas en un libro que fue las palabras y documentos públicos de mensajes, discursos y entrevistas y otros documentos de 1928 a 1940. Les voy a leer, dice: la educación que impartía el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permitirá crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Pues prácticamente esto era lo que se basaba la educación socialista. Se basaba también mucho en que era laica. Esto era algo totalmente nuevo, ya que hacer la educación fuera de la iglesia sacudía las creencias tan arraigadas que se tenían. Pues sí, Lázaro Cárdenas no quería que la educación tuviera nada que ver con la religión y pues esto hizo un cambio muy grande, ya que pues todos los mexicanos estaban acostumbrados a siempre tener una figura religiosa y que se siguieran las tradiciones como se acostumbraban en todas las familias. Otro punto muy importante es que intentó educar a los niños mexicanos en el ejercicio de la democracia a través de la escuela socialista. Quería que todos aquellos contaran con que se respetaba y se tomaba en cuenta su opinión y que podían hacer con esto una mejor educación. Otro punto muy importante también era que la juventud tuviera un concepto racional e implementar la democracia como una forma de vida. Él lo que quería más que nada era que todos los ciudadanos tuvieran en sí una educación de aprovechar todos los bienes que él montaba o que él quería que aprovecharan. Ok, otra de las cosas que él decía era de seguir México con un sistema individualista. Perderemos de aprovechar las riquezas naturales y las ventajas agrícolas e industriales que ofrece el país. Como les digo, básicamente todo tenía que ver con las aportaciones que él estaba dando. Por ejemplo, si él quería como eh, el petróleo que fuera parte de nosotros, quería que todos los mexicanos aprovecharan esa oportunidad y pudieran trabajar para tener un mejor salario, tener mejores carreteras, aprovechar las carreteras que él estaba implementando, aprovechar las nuevas aportaciones educativas que estaba haciendo, poder estudiar, poder formar parte de cosas que él estaba haciendo para todos los mexicanos. Tener un concepto de juventud racional que todos los mexicanos aprovecharan, que los niños crecieran con la idea de que tenían que aprovechar al 100% todas aquellas aportaciones que él estaba haciendo a la juventud, porque básicamente para él pues
todo era para la juventud y que toda la educación se pudiera transmitir de forma positiva para que todo aquel que quisiera aprovecharlo pues tuviera ese, esa oportunidad de salir adelante. Y pues aquí están mis referencias, eso sería todo de mi parte.